Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bienvenido a nuestros encuentros en casa. Es un gusto poder compartir contigo la palabra de Dios. Es un gusto poder estar contigo, acompañándote en estas lecciones de nuestros encuentros en casa. El día de hoy estaremos llevando a cabo nuestra lección número 3, que lleva por título La fe y el perdón. Son dos cosas muy importantes que tenemos que tener: la fe y el perdón. Nuestra base bíblica para esta lección se encuentra en Hechos capítulo 10, versículo 43. La palabra de Dios dice en Hechos 10, versículo 43, dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. La palabra de Dios dice que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Cuando se refiere o cuando habla aquí la palabra de Dios y dice todos los que en él creyeren, está hablando de creer en Jesús. Lo hemos estado viendo en nuestras lecciones anteriores, lo importante de creer y recibirla en nuestro corazón. Es por ello que hoy es importante que podamos entender que cuando hablamos de perdón nos vamos a referir a que Jesús ha perdonado todos nuestros pecados. El propósito de esta clase es el siguiente: entender que Jesús es nuestro Salvador y que a través de su muerte en la cruz del Calvario es que perdonó todos nuestros pecados, todos. No hay pecado que no pueda ser perdonado. Él perdonó todos tus pecados. También que podamos recibir o recibimos el perdón de pecados por fe. Es importante que estés convencido de que Él puede perdonar todos tus pecados. Y una vez que tú estás convencido, hay paz y gozo en nuestro corazón. Ese es el propósito de esta lección y vamos a profundizar un poquito en ella. Vamos a profundizar un poquito en la fe y el perdón de pecados. Y es que mira, yo creo que a veces, ¿verdad?, como creyentes, como hijos de Dios, podemos sentirnos culpables de nuestros pecados. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas que no agradan a Dios y que sabemos que están mal, ¿verdad? Y nos sentimos culpables. Pero déjame decirte algo bien importante: que si tú eres hijo de Dios, que si tú has creído en Él, le has recibido en tu corazón, Él ha perdonado todos tus pecados. Hoy comienzas o has comenzado una nueva vida en la que Jesús va a venir y enseñarte y mostrarte el camino que debes andar. Pero tienes que estar seguro de que Él perdonó todos tus pecados. No importa qué pecado que haya sido. Tal vez ha sido fornicación, tal vez ha sido adulterio, tal vez ha sido, borracheras, tal vez han sido incluso matar a alguien, ¿verdad? Incluso cualquier pecado que tú te puedas imaginar, por muy grande que sea. Tal vez has mentido, tal vez has robado, tal vez has cometido grandes errores, pero déjame decirte que si tú has venido a Cristo y le has recibido en tu corazón, Él te ha perdonado todos tus pecados. Incluso, ¿verdad?, hay pecados que podemos pensar o podemos recordar que tuvimos que hicimos cuando fuimos niños. No sé si tú puedes recordar esos pecados cuando fuiste niño, ya después cuando fuiste adolescente, y tal vez ahora que eres adulto, o si eres niño, si eres adolescente, tal vez recuerda esos pecados que tuviste en el pasado. ¿Qué pecados has tenido? Déjame decirte que todos ellos han sido perdonados si has recibido a Jesús en tu corazón. Amén. Y mira, es importante que lo creas, que tengas la seguridad de que Jesús ha perdonado nuestros pecados. Hay pecados que al ser humano le pueden parecer insignificantes y hay pecados que pueden ser terriblemente graves. Pero como te lo he dicho anteriormente, no importa si sea un pecado gravísimo o que tú consideras que ha sido gravísimo, tienes que creer que Él te ha perdonado. Esa fe que tú tienes, esa convicción que tú tienes de creer en Jesucristo, te debe de llevar a creer y estar seguro de que todos tus pecados te han sido perdonados. Sin embargo, hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta: que sí Él nos ha perdonado nuestros pecados, pero nuestra vida tiene que ser diferente. Nuestra vida tiene que ser cambiada. Si antes cometía adulterio, fornicación, ahora ya no lo tengo que hacer. Si hay un pecado que yo cometía, si antes mentía, si antes robaba, es algo que hoy ya no tengo que hacer, porque si Jesús vive en mi corazón, Él ha transformado, Él ha cambiado toda esa parte de mi vida y ha sido nuevo y ha sido todo hecho nuevo para mí. Y entonces tengo que vivir una nueva vida, una vida diferente que me lleve a estar aferrado
a Dios, que me lleve a estar aferrado a Jesucristo y poder tener una vida completamente diferente, sabiendo que Él ha perdonado todo lo que he hecho mal en mi vida. Y mira, déjame compartirte que en Lucas capítulo 23, versículo 32 al 43, aquí vemos la historia, ¿verdad? En Lucas capítulo 23, versículo 32 al 43, vemos la historia de la muerte de Jesús y los dos criminales que estaban a sus costados, ¿verdad? Podemos ver que uno de ellos se arrepintió, uno de ellos reconoció que había hecho mal, ¿verdad? Uno de ellos fue el que dijo: Señor, reconozco que he hecho mal y merezco este castigo, merezco lo que estoy pasando. Uno de esos criminales, ¿verdad?, que estaba crucificado con Jesús a uno de sus lados, él decía y reconocía que merecía ese pecado, merecía ese castigo, ¿verdad?, por todo lo que él había hecho. Sin embargo, se arrepintió. Sin embargo, este criminal se arrepintió, creyó en Jesús y le pidió que se acordara de él cuando estuviera en el paraíso. Y es que aprendiendo de este criminal, de esta persona, ¿verdad?, podemos ver que hubo arrepentimiento y creyó. Entonces es importante que nosotros podamos arrepentirnos, y cuando hay un arrepentimiento es no volver a hacerlo, ¿verdad? Es no volver a caer en lo mismo porque me he arrepentido. Porque si vuelvo a cometer lo mismo, recuerda que eso es remordimiento nada más. Y lo que tiene que haber en mi vida es arrepentimiento para que ya no vuelva a caer en lo mismo, para que ya no vuelva a hacer lo mismo. Y entonces, ¿verdad?, este criminal creyó en Jesús cuando le pidió a Jesús que se acordara de él. Le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y mira, y todos sus pecados le fueron perdonados, todos. Porque la respuesta que él obtuvo de Jesús fue: te aseguro, ¿verdad?, que estarás conmigo en el paraíso. Que estarás conmigo en el paraíso. Que iba a estar ahí. Y las personas que están en el cielo, que están con Jesús, son personas que no tienen pecados. Son personas en las cuales no hay pecado. Y entonces Jesús perdonó todos los pecados de esta persona, solamente por haber creído en Él, solamente por haber, ¿verdad?, reconocido sus pecados y tener esa fe tan grande de que Jesús le podía perdonar sus pecados. Entonces es importante que podamos ver aquí la importancia del arrepentimiento, que podamos ver que ese verdadero arrepentimiento en nuestra vida me llevará a poder gozar de las bendiciones que tiene Dios para mi vida, el poder gozar de una vida eterna, el poder estar con Jesús en el paraíso, estar con Él en su presencia, ¿verdad? Y poder entender que el perdón de pecados ha llegado a mi vida, pero tengo que tener esa certeza, esa convicción de que Jesús ha venido y perdonado. Yo te pregunto a ti, ¿tú tienes la seguridad de que Dios ha perdonado tus pecados? ¿Tú tienes esa seguridad en tu corazón? Porque mira, acompáñame a ver lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12. En la palabra de Dios, en Hechos 4, versículo 12, dice la palabra: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, el perdón se recibe por creer. El perdón se recibe por creer. Dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tenemos que creer en Jesucristo. Tenemos que creer en que solamente en Él encontramos salvación. No hay otro más, no hay otro lugar, no hay otro nombre, no hay otra persona en la que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. Solo a través de Él dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Entonces es importante que podamos entender que a donde vayamos, a donde recurramos, solamente hay un nombre. Y ese nombre se llama Jesucristo. Y ese hombre también se llama Jesucristo. Solamente en Él podemos tener esa salvación y ese perdón de pecados en nuestra vida. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es la única persona en la que debemos creer? Solamente en Jesucristo.
No hay otro más, ¿verdad? ¿Y qué hizo para obtener este perdón de pecados? Pues morir en aquella cruz. Recuerda que Él murió y resucitó al tercer día, venciendo a la muerte y llevando todo pecado en aquella cruz, llevando toda dolencia y toda enfermedad en aquella cruz del Calvario. Solamente lo hizo uno. Y ese uno que lo hizo, esa única persona que hizo ese tremendo sacrificio de amor por ti y de amor por mí, fue Jesucristo. Así que debemos sentir gozo y paz al saber que todos nuestros pecados son perdonados. Todos nuestros pecados son perdonados. Para finalizar, quiero leer Miqueas capítulo 7, versículo 19. Miqueas capítulo 7, versículo 19. Dice la palabra de Dios en Miqueas capítulo 7, versículo 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Fíjate qué palabra tan hermosa. Dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Hacia dónde van todos tus pecados? Hacia las profundidades del mar, ¿verdad? Hacia un lugar donde ya no son tuyos, ya no te pertenecen a ti. Ya el Padre Jesucristo los llevó, los quitó de tu vida y los está echando a la profundidad del mar. Y dice también la palabra de Dios que las iniquidades serán sepultadas. Todo aquello que se está generando dentro de tu corazón que no está bien, aquellos sentimientos que tú estás teniendo, aquellos pensamientos que tú estás teniendo que no son correctos, dice la palabra de Dios que Él los sepultará, porque somos hijos de Dios, porque Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Pero recuerda, es importante creerlo, es importante que lo puedas tener grabado no solamente en tu mente, sino también en tu corazón. Entendamos en esta hora que la fe y el perdón de nuestros pecados, ¿verdad?, ya han sido realizados, ¿verdad? Ese perdón ya ha sido realizado por Jesucristo. Solamente créelo, con fe, con certeza de que ya has sido perdonado, porque tienes una vida nueva, porque eres un hijo de Dios, porque eres una hija de Dios y Él ha perdonado tus pecados. ¿Ok? Pues hasta aquí finalizamos nuestra lección del día de hoy, ¿verdad? Te invito a que podamos continuar en nuestra lección número 4 la siguiente semana. Y pues es un placer y un gusto poder compartir contigo la palabra de Dios a través de este medio. Que estés muy bien. Dios te bendiga. Nos vemos en nuestra siguiente lección. Bendiciones.